Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una semana más de catequesis y pues vamos a comenzar con nuestro primer tema. Como ya vimos, el nombre de nuestro primer tema es el pecado, es decirle no a Dios que nos ama. Y para entender un poquito más este tema, les voy a leer una pequeña historia. En una ocasión, doña María, la mamá de Luis, paseando por el mercado, se fijó que unos niños, aprovechando el descuido de la señora que vendía frutas en su puesto, tomaban algunas y corrían. En ese momento ella supo que estaban haciendo algo malo. ¿Qué era eso algo malo que estaban haciendo? Pues robar. Por lo cual los alcanzó y les preguntó: ¿por qué lo han hecho? Y le contestaron: un amigo nos dijo que lo hiciéramos, que al cabo no era malo, puesto que somos pobres y tenemos hambre. Doña María trató de explicarles que lo que habían hecho era un pecado, porque Dios nos dice en sus mandamientos: no robarás. Pero ellos no entendían. Ella les preguntó si no habían sentido en su corazón, como esa conciencia, algo que les decía que no lo hicieran porque era malo, y le contestaron que sí. Entonces les explicó que esa conciencia que ellos escuchaban, o esa vocecita, era la voz de Dios que les pedía que no lo hicieran, porque cometerían un pecado y el pecado nos aparta de su amor. Y bueno, pues recuerdan lo que habíamos visto en la clase pasada. Decíamos que esa vocecita que nosotros llegamos a escuchar es la conciencia, y esa conciencia no es otra cosa más que la voz de Dios que nos está diciendo cuando estamos haciendo algo malo, pero también cuando hacemos algo bueno. ¿Y por qué creen que estos niños le hicieron más caso a su amigo que a su conciencia? Pues muy fácil, porque su conciencia no estaba bien formada. Nadie les había hablado de los mandamientos de Dios. Esos mandamientos que ustedes ya deben de conocer. Espero que el ciclo anterior nos decían que los mandamientos es eso, o sea, lo que Dios nos pide hacer. Si nosotros vivimos de acuerdo a los mandamientos, pues vamos a estar siempre en gracia con Él. Pero pues también sabemos que cuando no lo hacemos o pecamos, pues también aún ahí Jesús nos busca y pues nos ofrece un sacramento. Cuando nosotros no conocemos los mandamientos, pues difícilmente vamos a saber distinguir también lo bueno de lo malo. Es por eso la importancia de conocerlos, porque en los mandamientos nos dice qué es lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, como aquí, estos niños que hicieron, pues robaron. ¿Y qué mandamiento nos dice no robarás? Pues el séptimo. Entonces, si ellos ya los conocían, decían: no, pues es que Dios me dijo no robarás, entonces no lo voy a hacer. Pero si no los conocemos, si no tenemos ese conocimiento, pues podemos pecar. Que aunque a veces, aunque los conozcamos, aún así pecamos, pero pues es más pecado porque ya sabemos lo que está mal. Y pues es importante que nos demos cuenta la importancia que tiene esa incomodidad que a veces llegamos a sentir, al haber rechazado a Dios. Pero ¿cuándo rechacé yo a Dios? ¿Cuándo le dije no a Dios? Pues cuando pequé. Por eso nos dice, el pecado es decirle no al amor de Dios. Acuérdense que habíamos visto que cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos vamos alejando de Dios. Cada vez nos vamos alejando más y más. Y va a llegar un momento en el que nos alejamos tanto que nuestra alma muere, porque estamos alejados de Dios. Así que bueno, pues es importante que vayamos a leer esta cita bíblica, donde vamos a escuchar la palabra de Dios que nos habla sobre la importancia de formar y hacerle caso a nuestra conciencia. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esta región, que le envió a su campo para cuidar cerdos.
Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. Bueno, pues como acabamos de leer, se fijan, ya después de que él se aleja y se siente triste y todo, entonces toma conciencia de lo que acababa de hacer, ¿verdad? ¿Y qué decide hacer? Regresar a la casa de su padre y pedirle perdón, porque se sentía solo. Y esa conciencia que lo hizo recapacitar y darse cuenta, decimos que es la voz de Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos a distinguir, como en el tema pasado, lo bueno de lo malo. Porque tenemos que ser conscientes de que, como les decía, el pecado siempre va a apartar nuestro corazón de Dios. Es una falta de corresponder a ese amor que Dios nos tiene. ¿Por qué? Pues porque desobedecemos sus mandamientos. Todos los pecados que nosotros cometamos es desobedecer los mandamientos, porque ahí tenemos bien claro qué es lo que no tenemos que hacer. Por eso es importante que nos los aprendamos. Pero fíjense, aún así Dios nos ama tanto y nos habla en nuestra conciencia para tratar de evitar que nosotros pequemos y nos alejemos de Él. O sea, hasta en eso Él nos ama tanto que nos sigue buscando y nos sigue diciendo: no lo hagas porque te vas a alejar de mí. Y, o sea, de una u otra manera siempre está buscando estar cerca de nosotros, siempre está buscando estar en amistad con nosotros, pero nosotros somos los que nos alejamos. Y bueno, pues como aquel muchacho hace un acto de arrepentimiento y reconoce que había ofendido a su padre y a Dios, arrepentido decide pues volver. Y es también lo que nos pasa a nosotros. Esta lectura, bueno, muchos la llamamos la del hijo pródigo, y yo creo que al menos mía es de mis lecturas favoritas de la Biblia, porque depende a veces de la vida. Nos encontramos en el papel, puede ser del que se fue, o el del papá, o sea, nos podemos encontrar en diferente, o del hermano, porque más adelante también nos habla del hermano que se enoja. Entonces, esa lectura es muy, muy, muy bonita, porque también nosotros cuántas veces nos alejamos de Dios, pero Dios es como ese padre que siempre está esperando que su hijo regrese. Y como dice ahí mismo, ¿verdad? Voy a hacer fiesta porque mi hijo estaba muerto, ya ha regresado. Y es lo que yo les decía, cuando nos alejamos de Dios, pues nuestra alma poco a poco se va muriendo. Pero Dios siempre va a estar ahí para esperarnos en el momento en el que nosotros decidamos acercarnos a Él, tengamos ese arrepentimiento, como les decía en la clase pasada, ese dolor realmente de lo que pequé, el dolor de los pecados, y arrepentirme y estar en gracia con Él. ¿Cómo? Pues por medio del sacramento de la confesión o la reconciliación. Pero para todo esto, la base de una buena conciencia, de un buen arrepentimiento, siempre van a ser el conocimiento de los mandamientos. Por eso es muy importante que se aprendan todos y cada uno de los mandamientos. Eso sí es bien, bien importante que se lo aprendan. Y bueno, pues debemos de formar también nuestra conciencia adecuadamente. Por ejemplo, cuando una persona se ejercita y come sanamente, pues obviamente va a estar bien de salud, no se va a enfermar, es más difícil, sobre todo ahorita, va a tener un sistema inmune pues mejor, ¿verdad?, que otra persona que no se ejercita ni nada. Pues así funciona también nuestra conciencia. Si nosotros no la educamos, no la fortalecemos, no la trabajamos, ¿cómo? Pues yendo a misa, primero conociendo los mandamientos, después pues asistiendo a misa, rezando, comunicándome con Dios. Todo eso va fortaleciendo mi conciencia y entonces yo voy a entender mejor qué es lo bueno y lo malo.
Y por eso así entonces va a ser más fácil comprender si estamos actuando bien o mal. Y bueno, pues vamos a pensar, eso se los voy a dejar como de tarea. No lo tienen que escribir, pero sí lo tienen que meditar. Vamos a pensar cuántas veces le hemos dicho no a Dios, cuántas veces nos hemos apartado de ese amor que Él nos tiene por nuestros pecados. Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Pero pronto vamos a recibir el sacramento de la reconciliación, vamos a poder recurrir a Él, pero es necesario que lo hagamos realmente arrepentidos. Y pues es momento de que vayamos a nuestro siguiente tema. Y bueno, pues para continuar con nuestro segundo tema, yo quiero que recuerden un poquito el ciclo pasado. Ya habían visto y conocido un poco acerca de cómo se manifiesta el amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Y para tenerlo un poquito más claro, vamos también a recordar que en unos siglos antes de que Jesús viniera, había un pueblo llamado Israel. Y ese pueblo había sido elegido por Dios para darse a conocer a través de ellos. Pero así como nosotros a veces no entendemos muy bien las cosas de Dios, pues ellos tampoco entendían muchas cosas. Entonces, al hablar de cómo era Dios, ellos le daban muchas actitudes o cualidades humanas. ¿Como cuáles? Pues como el enojo, como el ser castigador. Y sobre todo este último de ser castigador creo que es el que nos ha llegado todavía hasta nosotros. Porque cuántas veces nos han dicho nuestros mayores, nuestros papás, nuestros tíos, varias gente más grande que nosotros nos han dicho, si haces esto o haces algo mal, Dios te va a castigar. Y pues no, nosotros pues también nos han inculcado de un modo u otro la imagen de un Dios que castiga, que está como un policía y cuidándonos en cuanto hagamos algo malo, nos va a meter a la cárcel y nos va a castigar y va a hacer, y realmente Dios no es así. ¿Ustedes creen que Dios, con todo lo que nos ha dado, con tantas maravillas que nos ha regalado, verdaderamente va a ser un Dios tan cruel? ¿Verdad que no? Y bueno, pues les voy a poner un pequeño ejemplo para que veamos que pues Dios no nos castiga, sino que realmente el comportamiento que tenemos nosotros, y de ese comportamiento vienen consecuencias. Entonces no es que Dios nos castigue, sino que son las consecuencias de nuestros actos. Así que les voy a leer una pequeña historia para que podamos comprender mejor esto. Miguelito es un niño muy inquieto y sus papás siempre le dicen que no juegue en la calle porque le puede pasar algo. Sin embargo, él se sale con sus patines y sin fijarse se baja de la banqueta, corriendo para un lado y para otro de la calle. Un día estaba jugando de esta manera. Su mamá ya había salido 2 veces a decirle que se metiera a hacer la tarea y después podría jugar dentro de la casa. Pero él no obedeció. En un momento que él bajó de la banqueta sin fijarse, pasó un carro y lo atropelló. Lo tuvieron que llevar al hospital y ahí permaneció por unos días, y luego de enyesarlo por tener algunas fracturas, le dieron del alta. Su papá dejó de trabajar unos días por cuidarlo y su mamá no dormía porque pues estaba cuidándolo porque él estaba muy adolorido. Aún así, después de estar una semana en recuperación, tuvo que regresar a la escuela para no perder el año y ya no podía jugar con sus compañeros. En esa historia que les acabo de leer, ¿ustedes creen que Dios castigó a Miguel por no obedecer a su mamá? ¿Verdad que no? Lo que le sucedió a Miguel no fue otra cosa nada más que la consecuencia de sus actos. Si te dicen, por ejemplo a Miguel, le decían, no salgas a la calle, no juegues en la calle porque te puede pasar algo, y aún así él no hizo caso y se salió, entonces Dios no fue quien le dijo, ahora porque te saliste te van a atropellar. No, ¿verdad? Fue la consecuencia de lo que él hizo. Si en la calle había un peligro y él no entendió y se salió, le pasó algo porque no entendió, entonces no es que Dios se lo haya mandado, sino que fue porque él no obedeció. Acuérdense que Dios nos da los mandamientos, ¿verdad? Como veíamos. Pero también Dios nos da el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Bueno, pues el libre albedrío es que nosotros podemos decidir si hacer o no hacer las cosas. Dios no nos va a obligar a hacer las cosas. Dios nos dice, esto es lo bueno, esto es lo malo, pero a final de cuentas nosotros tomamos la decisión.
Y en base a esa decisión, si yo tomo una mala decisión, pues voy a tener consecuencias, y no porque Dios me las haya mandado, sino porque son consecuencias de las acciones que yo hice o de las decisiones que yo tomé, ¿sí? No tenemos que culpar siempre a Dios de todo lo que nos pasa, porque mucho de lo malo que nos pasa también es culpa de nosotros por las malas decisiones que tomamos. Dios no es un Dios castigador. Él nos ama tanto, pero tanto, y nos lo demuestra de tantas y de diferentes maneras en la vida, como por ejemplo teniendo a nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros amigos, las personas que nos quieren, que nos cuidan, las cosas materiales también que nosotros tenemos, de las que disfrutamos día con día. Dios nos las ha regalado, y en cada de verdad, si nosotros nos ponemos a pensar en todo el día, a cada segundo Dios está ahí siempre en todo, diciéndonos: hey, te amo, eres importante, te quiero. O sea, Dios, de verdad, y yo no sé a veces nosotros qué más prueba queremos, que Dios dio a su único hijo por nosotros, y aún así a veces dudamos del amor de Dios, pero Él siempre está ahí constante, esperando por nosotros. Pero si todo eso de verdad aún no nos es suficiente para creer en el amor que Dios nos tiene, pues tenemos el testimonio de la palabra de Jesús, de su propio Hijo. ¿Quién más va a conocer a Dios si no es su propio Hijo, verdad? Entonces, pues, vamos a buscar la siguiente cita bíblica para que la leamos y veamos cómo es el mismo Dios quien a veces nos busca para que nosotros podamos pedirle perdón. Así que vamos a leerla. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de muy baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar a casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y bueno, pues como acabamos de ver en esta lectura que acabamos de hacer, nos habla sobre Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? Pues primero nos dice que era una persona de baja estatura, ¿verdad? Y que no alcanzaba a ver. Entonces, para ver qué hizo, pues se subió a un árbol, porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí. ¿Y a qué se dedicaba Zaqueo? Bueno, pues Zaqueo era el que cobraba los impuestos, pero a veces pues también como que cobraba de más y le robaba a la gente. Ahí está otra vez faltando a uno de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hizo después de sentir que Jesús lo había elegido para entrar en su casa? Pues le dijo que él iba a regresar lo que se había robado, y al que le había dañado le iba a regresar 4 veces más. Y lo hizo porque Jesús se lo obligó, ¿no? ¿Verdad? Jesús no le dijo: pues para que yo llegue a tu casa tienes que hacer esto. No. Esa conversión él la tuvo cuando decidió aceptar a Jesús en su casa. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros realmente decidimos aceptar a Jesús y tenerlo con nosotros en nuestra casa, en nuestras vidas, pues van a ir cambiando las cosas. Dios de verdad y Jesús transforman vidas, transforman todo, porque para ellos no hay imposibles. Y al igual que Zaqueo, pues Jesús nos ha elegido a nosotros de entre la multitud. Sí, porque pues entre tanta gente Él nos elige a nosotros y nos dice: yo quiero entrar en su casa. Pero como yo les decía, Dios nos dio el libre albedrío. Entonces nosotros podemos decirle: sí te dejo entrar o no te dejo entrar. Jesús es todavía tan caballeroso que no va a llegar a tu vida y va a entrar así intempestivamente y te va a cambiar, y si tú no quieres que así sea. Jesús está parado en la puerta de nuestro corazón, está tocando, pero depende de ti si lo quieres dejar entrar.
Si no lo quieres dejar entrar, ahí va a estar siempre él paradito, esperando a ver en qué momento de nuestra vida le permitimos que pase, le permitimos que actúe en nosotros. Fíjense, hasta en eso Jesús nos respeta, y como la dignidad que tenemos, pues nos respeta y nos da nuestro espacio, y también nos da esa libertad de decidir sí o no. Él no quiere que nos suceda nada malo, y pues por eso quiere sacar de nuestro corazón el egoísmo, las envidias, los enojos, todas esas cosas que nos hacen daño. Si ustedes se fijaron en el texto del Evangelio, como les decía, Jesús no forzó a Zaqueo a devolver lo que había robado, sino que es Zaqueo que, al darse cuenta de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no lo castiga ni le reclama, decide cambiar de actitud y ser una mejor persona, dispuesta a trabajar para el bien de las demás personas. Y eso es algo que también espera de nosotros, porque Él quiere ser nuestro amigo. Sí, entonces, fíjense, Zaqueo no fue obligado, ¿verdad? Como les decía. Fue esa transformación, pues porque dice eso, el Hijo de Dios me ha elegido a mí, ha elegido venir a mi casa. Pues también nosotros, el Hijo de Dios ha muerto por nosotros, ha estado ahí para nosotros y está ahí siempre para nosotros. Nada más falta que nosotros lo dejemos entrar, que nosotros lo dejemos actuar. Porque mientras nosotros no queramos, Él va a estar ahí, siempre esperándonos. ¿Y saben qué es lo que más quiere Jesús de nosotros? Pues eso, que dejemos nuestras malas conductas. ¿Por qué? Por amor a Él. Que estemos dispuestos a abrirle nuestro corazón, que lo dejemos hospedarse en Él, como ese amigo, ese hermano, ese maestro que podamos tener. Sí, por eso es muy importante que nosotros le abramos nuestro corazón, si así lo queremos. Pero yo creo que todos los que estamos aquí en la catequesis, pues por algo estamos aquí, ¿verdad? Porque realmente queremos ser amigos de Jesús, y ya vimos cómo es que podemos ser amigos de Jesús. ¿Por qué? Porque pues también hay veces que de verdad es muy muy triste al darnos cuenta que algunas personas le pedimos perdón a Jesús nada más por el miedo a ser castigados, y no lo hacemos realmente porque lo amemos. Y también eso es muy importante que ustedes lo aprendan. No deben de por ejemplo, ahora que van a acercarse a la confesión, al sacramento de la confesión, no vayan porque pues es que la catequista me manda y es un requisito para hacer mi confirmación, o pues voy, pero pues no, es que realmente yo no voy porque quiera, sino voy porque tengo miedo de que me vaya a castigar. No, de verdad eso Dios no lo quiere. Es muy triste que nosotros realmente nos acerquemos a Dios por miedo nada más, por miedo a que me vaya a castigar. Eso no debe de ser. Debemos acercarnos y de arrepentirnos realmente por el amor que le tenemos a Dios, porque realmente nos duele en el corazón ese pecado que hicimos, nos duele haber ofendido a lo mejor a Dios, alejarnos de Dios, estar contra Dios. Eso nos debe de doler, y ese dolor nos debe de llevar a un arrepentimiento, y ese arrepentimiento pues es con el que nos acercamos al sacramento de la confesión, no por miedo. Sí, porque acuérdense, y quiero que eso se lo queden bien grabado, Dios no es un Dios castigador. Si nosotros realmente queremos vivir bien, ahí están los mandamientos. Vivamos de acuerdo a los mandamientos que Dios nos dio y no vamos a tener problema. Así que bueno, pues espero que hasta aquí termina nuestro tema y vamos a hacer la oración. Vamos a persignarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como cada semana nos vamos a consagrar a Mamita María diciendo: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti.
y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues hasta aquí terminamos con nuestros 2 temas de esta semana. Espero que les hayan gustado, que les hayan quedado claro. Y pues también quiero agradecer a los papás que asistieron a la junta del sábado pasado. Muchas gracias, papás. Yo sé que a veces es difícil, pero pues hicieron el tiempo de asistir. Quienes no pudieron por cuestiones de trabajo o de salud, pues pónganse en contacto conmigo para ver lo de su libro de memorización. Ya tenemos, bueno, ustedes ya tienen el libro de memorización, así que va a ser muy importante que a partir de esta semana ya empiecen sí o sí a mandarme las oraciones. Y quienes ya me las mandaron, muchas gracias, papás, por su apoyo. También terminamos con las oraciones y seguimos con las preguntas, así que por favor necesito que se pongan las pilas para que no nos atrasemos, ¿ok? Y pues cualquier duda, ya saben que me la pueden hacer llegar, como cada semana de este lado les dejo su tarea. Y pues también eso, por favor, no se atrasen con las tareas, se los pido, por favor, no se atrasen, porque para mí es muy difícil estarme regresando en las listas para ver desde dónde se quedaron y luego estarlas poniendo al corriente, y a veces me mandan un tema sí, un tema no, entonces es muy complicado así. Y sin embargo, pues si nos vamos como es, las tareas al corriente, pues todo fluye mejor. Así que bueno, pues espero que estén muy bien, que se sigan cuidando, no se olviden de hacer oración por todos los enfermos, también por nuestros compañeros, papás de nuestros compañeros que en estos momentos se encuentran pues enfermitos, ¿verdad? De este virus. Hay que pedir mucho por ellos, por sus familias, por las personas que han fallecido desgraciadamente, por las familias que han perdido seres queridos y pues por todo lo que estamos viviendo. Hay que hacer mucha oración. Y bueno, pues sin más, yo los dejo. Los veo aquí la próxima semana. Cuídense mucho, los quiero mucho. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.